social de bienestar y paz para todos y todas. Nos encontramos reunidos para hacer la sustentación del curso Opción de Grado, orientado por nuestra tutora Marta Pachón. Este trabajo fue desarrollado por Francisco Pardo Tovar, Lady Joana Castellanos y Olga Lucía Cardona Gaitán. Nuestro trabajo lleva como título Las pymes en el marco del proyecto de ley de la reforma fiscal Solidaridad Sostenible. Pertenecemos al grupo 102-027-5. El presente trabajo estudia las consecuencias de la aplicación de las reformas tributarias efectuadas en los últimos años, con especial énfasis en el proyecto de ley 594-2021, Ley de Solidaridad Sostenible, que fue presentado en abril del 2021, y los efectos en la estabilidad y competitividad de las pymes. Nuestro resumen está enfocado al proyecto de ley de solidaridad sostenible abril 2021, donde tuvimos una crisis social, económica y política que estamos viviendo en el marco de la pandemia COVID-19. Este proyecto de ley, ¿en qué consiste? Financiar en parte el gasto público del país, enfrentar el endeudamiento generado por la pandemia y darle continuidad a los programas sociales que benefician a los sectores en pobreza y pobreza extrema. Los efectos que muy posiblemente puede traer este proyecto de ley es esa sobrecarga de responsabilidades económicas a las pymes, siendo pues las más afectadas, tasas de renta efectivas muy superiores a las grandes empresas y una estrepitosa caída del desempleo. Esto también trae encarecimiento de los servicios públicos. Los impactos que puede traer este proyecto es que impacta de forma directa a la clase media del país en aspectos tributarios y fiscales. Puede traer corrupción, evasión tributaria, ilegalidad, informalidad y desempleo y retroceso en la reactivación económica del país. ¿Qué se espera con este proyecto? Una nueva tributación que se enfoque en ser justa, equitativa y verde, que conduzca un gran pacto social para una nueva tributación donde los emprendedores puedan dar continuidad a sus negocios, catalogados como pequeñas y medianas empresas. Buenas tardes, respetada tutora Marta Pachón. Soy el estudiante Francisco Pardo Tovar. El problema del proyecto es el siguiente. Las pymes son fuente importante de generación de empleos y activación económica para el país. Constantemente se ven enfrentadas a obstáculos que limitan su participación y competitividad en el mercado debido al sistema tributario, ya que representan una sobrecarga en las responsabilidades económicas. Situaciones como las expresadas en el anterior párrafo hacen que las pymes se vean enfrentadas a una gran carga tributaria y con poco estímulo fiscal por parte del Estado, llevándolos a enfrentar futuros inciertos, quiebras rápidas o en el mediano plazo al ser insostenibles para sus dueños. Objetivos. Objetivo general. Determinar los cambios que en materia tributaria incidirán en las pymes debido a la Ley de Reforma Fiscal Solidaridad Sostenible. Objetivos específicos. Revisar el sistema tributario para las empresas en Colombia, micro, pequeñas y medianas empresas. Revisar el actual sistema tributario de las pymes. Comparar el actual sistema tributario de las pymes colombianas frente a otros países de la región. Revisar qué cambios sufriría el sistema tributario de las pymes si se aplica la Ley de Reforma Fiscal Solidaridad Sostenible. Justificación. Se pretende analizar los cambios en materia tributaria
que incidirán en las pymes por el proyecto de ley de reforma fiscal Solidaridad Sostenible. El ejercicio pretende entender cuál es la realidad de las pymes frente a su compromiso de tributar. Bueno, en ese trabajo planteamos 4 hipótesis. La primera es: la ley de reforma fiscal de solidaridad sostenible tendrá un impacto negativo sobre el endeudamiento al ser aplicadas en las pymes. La segunda: la rotación de activos en las pymes se vería afectada por causa de la ley de reforma fiscal. Tercera hipótesis: la propuesta de la ley de reforma fiscal afectaría la morosidad de las pymes. Cuarta hipótesis: el marco tributario propuesto en la ley de reforma fiscal impactaría negativamente la liquidez de las pymes. Marco teórico. En el presente marco teórico podemos observar que desde el año 2002 hasta el año 2019 se han sancionado 10 proyectos de ley de reforma tributaria. Es declarar que en el actual gobierno se ha convertido en un detonante ante la sociedad colombiana y a las pymes debido a que este proyecto presenta una desigualdad y sobrecarga tributaria para las pequeñas, micro y medianas empresas en el país. Bueno, nuestro estudio de campo fue un estudio cuantitativo. Tuvimos una muestra de 16 empresarios y el instrumento que utilizamos fue la encuesta. Los resultados más relevantes que encontramos en este estudio de campo es que las pymes son las más afectadas por el nuevo proyecto de ley de reforma fiscal Solidaridad Sostenible, presentado por el ministro Carrasquilla en abril 2021. Encuestamos con la siguiente pregunta: según el tipo de empresa, ¿cuáles consideras que se afectan más por el nuevo proyecto de ley de reforma fiscal? Tuvimos 16 respuestas donde todas apuntaron al un 100%, donde las pymes son las más afectadas. Revisando la segunda gráfica, la pregunta fue: ¿cómo impacta la nueva ley de reforma fiscal? Puede señalar hasta 3 opciones. Entonces, dentro de esta que se aplicó, pues se observa que la reforma trae sobrecarga de las responsabilidades económicas y un aumento en el precio de los productos. Seguido de las tasas efectivas para las pymes son muy superiores a las de las grandes empresas. Estos fueron pues como los 2 factores más relevantes dentro de este estudio. En nuestra tercera gráfica, la pregunta que se aplicó fue: ¿cuáles son los efectos que puede traer el proyecto de ley de reforma fiscal? Puede señalar hasta 3 opciones. Entonces, se observa que los resultados, los impactos de la reforma pueden ser evasión tributaria, la informalidad y el desempleo, y el impacto de forma directa a la clase media del país en aspectos tributarios y fiscales. Y por último, la gráfica número 4, se preguntó: ¿usted está de acuerdo que la nueva reforma se enfoque en ser justa, equitativa y verde, que conduzca a un gran pacto social por una nueva tributación donde los emprendedores puedan dar continuidad a sus negocios catalogados como pequeños y medianas empresas? Encontramos que la gráfica refleja que los empresarios están de acuerdo que la nueva reforma se enfoque en ser justa, equitativa y verde. Ya para terminar con el presente proyecto de investigación, las conclusiones se han dedicado al desarrollo metodológico y análisis del marco teórico mediante el estudio de casos aplicados con el objeto de proponer una solución a la problemática social y económica
Gracias a la aplicación de estas herramientas podremos obtener una solución eficaz para las MIPYMES. El presente trabajo estudia las consecuencias de la aplicación de las reformas tributarias efectuadas en los últimos años, con especial énfasis en el proyecto de ley 594-2022C, Ley de Solidaridad Sostenible, y los efectos de la estabilidad y competitividad de las MIPYMES, y los retos asumidos en busca de una reactivación económica. Desde la investigación y análisis de datos de la aplicación del formulario se puede observar que las pymes son más vulnerables en el país. El nuevo proyecto de reforma tributaria las afecta debido a que en momentos de crisis es difícil sostenerse a una sobrecarga de responsabilidades económicas que las puede llevar a un cierre total. La presente investigación permitió concluir que los dueños de las pequeñas y medianas empresas necesitan una nueva reforma con un enfoque justo, equitativo y verde, que conduzca a un gran pacto social por una nueva tributación donde los emprendedores puedan dar continuidad a sus negocios catalogados como pequeñas y medianas empresas, pymes. Recomendaciones. Mediante el desarrollo del presente proyecto de investigación, contamos con un punto de referencia que permite investigar sobre los aspectos similares en Latinoamérica en relación con el proyecto de ley para la reforma tributaria, las cuales podrían ser las siguientes. Analizar de manera objetiva la propuesta y ajustarla a la situación actual de las MIPYMES, lo que permitirá que se puede aportar para el desarrollo y reactivación de la economía del país. Siguiente, estructurar una propuesta que cumpla con los parámetros establecidos y dé un enfoque a una posible solución de la problemática planteada. Y por último, exponer casos similares que se presentaron en otros países, identificando cuál fue la solución de la problemática y si es viable implementarla en el presente proyecto de investigación. Comparto la bibliografía, las principales fuentes consultadas para el trabajo de investigación. Bueno, muchas gracias. Damos por terminada la presentación de nuestro